Vale, entonces, no solo se imputa a los, no sé por qué cambia, no solo se imputa a los monitores, sino también al coordinador del grupo Scout. El padre del niño, que es otra figura importante y que puede reflejar a cualquier padre que ve que su hijo, en este caso, fallece, pero puede ser el caso de que tenga una lesión grave, incluso una lesión no tan grave. Los padres a veces, bueno, ante estas situaciones se alteran especialmente. Este grupo no había avisado a los padres del estado del niño, a pesar de que estaban cerca porque iban a hacer una visita al lugar de campamento y estaban alertados por una ola de calor que alcanzó los 38 grados. No conocían bien el camino, se perdieron y dieron varias vueltas. Finalmente, este niño que tiene una patología además especial, que está tomando paracetamol, se siente mal, se marea, se cae al suelo y se pone a delirar. El padre dice, al tener un problema más grave que los demás, la caminata le causa la muerte. Los demás sí que lo aguantaron. La negligencia dice, sobre todo, llevar a un niño que está tomando paracetamol, ya que la autopsia afirma que la muerte fue por golpe de calor y por un sobreesfuerzo. No culpa a los scouts como institución, sino a los 4 monitores y al director del campamento. Bueno, pues, Carlos, estos son los hechos, ¿vale? Esto es lo que sucede, salen monitores, salen con un niño, hacen un recorrido con calor por una playa, son 8 kilómetros de ruta y se le imputa por homicidio por imprudencia. Me gustaría que ahora pensasen entre ellos, no sé si están agrupados en patrullas, y que nos dijeran que si en este caso consideran que estos monitores finalmente son condenados por un delito o son absueltos y qué elementos creen que determinarían que fueran condenados, o sea, en qué circunstancias creen que, o sea, qué cuestiones han debido dejar para ellos de hacer que determinen que sean culpables o qué cosas, si hubieran hecho bien, haría que no lo fueran. ¿Y cuál es el sentido de la sentencia a vuestro criterio? ¿Vale? ¿Qué creéis que falló el juez? ¿Cuánto tiempo nos das? Muy poquito, o sea, simplemente lo que tú consideres, 5 minutos, que lo piensen, que lo charlen y nos volvemos a ver. Perfecto. O sea, ¿qué falló el juez y por qué? ¿Vale? Adelante, Cuando me Laura. digas, Carlos, ¿sí? Pues venga, vamos a empezar a ver qué habéis pensado por patrullas y qué idea tenéis de lo que ha podido pasar en esa sentencia. ¿La patrulla Lobos? ¿Hay alguien que sea portavoz? ¿No está la patrulla Lobos? Sí, pero no hay portavoz. Bueno, pues cualquiera. ¿Qué habéis pensado que puede pasar? ¿Creéis que se le condena finalmente por homicidio imprudente, que eran los cargos? ¿O que es absuelto? ¿O que puede ser absuelto por alguna circunstancia? Nosotros creemos que sí que se les condena. ¿Que se les condena? Sí. ¿Por qué? Porque no avisaron en ningún momento a los ámbitos de emergencia o cualquier cosa. No buscaron ayuda para ver qué hacer con el niño. Por una actuación posterior al hecho, o sea, ¿y hay algo previo que hayáis considerado para determinar esa responsabilidad? También porque no hicieron ellos la marcha y se perdieron y tampoco sabían la cantidad de agua que había que llevar y todo eso. ¿Y eso qué denota a vuestro entender? Una dejadez total, ¿no? Una falta quizá de planificación o Sí. suficiente de la actividad, ¿no? Sí. Vale, pues casi que en vez de ir patrulla a patrulla, un poco entre todos, ¿alguien tiene algún dato más o tiene una opinión diferente? ¿Alguna otra patrulla ha llegado a otra conclusión distinta? Bueno, la patrulla Tenca también pensamos que son condenados ¿Sí? por la misma razón. Además, porque en la preparación de la marcha, sabiendo las condiciones que iban a tener, pues deberían tener un plan B, un plan B o de emergencia, ¿Sí? por si ocurre algo. Y además, el hecho de que esté tomando paracetamol analgésico, no en sí mismo, lo importante no es la medicación, sino que sabían que el chaval estaba lesionado y es una imprudencia mayor, además, llevarse en las condiciones sabiendo las que son a un niño lesionado. Vale, disculpadme que se ha ido la conexión un momento.
a internet, pero os estoy oyendo. Vale, os voy a hacer una pregunta. Las circunstancias particulares de este niño con su patología, que estuviera tomando medicación, ¿creéis que también tenían que haber sido tenidas en consideración por los monitores? Sí, claro. Y, Y más si el día anterior había estado en el médico y ponía que era por el pie, o sea, una persona que ha ido a urgencias y tiene un dolor de pie, someterlo a una marcha más que por el paracetamol en sí, creo también que porque el niño no estaría bien. Si has tenido que ir a un servicio de urgencia y te han pautado un tratamiento, debería mínimo reposo, seguramente. Es que nos faltan también datos, porque supongo que... Claro, el niño tenía una patología además de base, claro, y esas cosas las tenemos que tener en cuenta con nuestros acampados, ¿vale? Niños que vengan con medicación especial, que tengan circunstancias especiales, la actividad también tiene que estar planificada siempre teniendo en cuenta todas esas circunstancias. Circunstancias de los niños, circunstancias meteorológicas, circunstancias del entorno en el que nos movemos, circunstancias de normativa que nos exigen los entornos en los que nos movemos. Todo eso, una vez que cogemos esas dinámicas de trabajo y tenemos todo eso en cuenta en nuestra planificación, desde luego resulta fácil, pero en nuestro checklist de cuestiones a revisar antes de hacer cualquier actividad deben estar todas, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir y vamos a ver qué pasó. A ver qué pasó finalmente en este caso. 5 monitores condenados a 6 meses de prisión por la muerte de un scout. Efectivamente, finalmente la sentencia es condenatoria. ¿Puedes compartir, por favor, Laura? No estoy compartiendo ahora. Es que no sé qué está pasando en mi equipo, discúlpame. No, solo te vemos a ti, Laura. Vale, pues venga, lo intento, ¿vale? Vamos a ver. ¿Estáis viendo ahora la pantalla? Sí, sí. Ahora Sí, sí. ahora sí. Venga. Ahora sí. ¿Lo veis? Venga. Sí. Pues vamos allá. Disculpadme. Bueno, finalmente, efectivamente, se les condena a 6 meses de prisión. Fue la justicia portuguesa, aunque habéis consultado a alguno y dicho que lo íbamos a ver como si fuera la justicia española, pero al final fue la justicia portuguesa. Hubiera sido el mismo el fallo aquí, ¿vale? Porque las circunstancias son las mismas y en este caso hubiera sido exactamente igual. Negligencia no agravada, ¿vale? Se le condena como autores de un homicidio imprudente por una negligencia no agravada. Ahora veremos lo que es la negligencia. Y los padres piden una indemnización en la responsabilidad penal, luego lo veremos. Van asociadas indemnizaciones, van asociadas siempre una responsabilidad civil para el condenado y también posibles responsabilidades civiles subsidiarias para el grupo Scout, ¿vale? Para la asociación. Con lo cual ahí piden una indemnización, imaginaos, de 1 millón de euros, ¿vale? El tribunal da la razón a los argumentos de la acusación, que responsabiliza a los monitores directamente de la muerte del niño. Fallece como consecuencia de un cuadro de agotamiento físico provocado por el calor, ¿vale? Los monitores, la base de esa condena es que los monitores no hicieron un reconocimiento previo del terreno ni avisaron a la Guardia Civil, que lo habéis apuntado algunos, ¿vale? No se avisa a los servicios de emergencia, no se avisa a la familia, no se hace un reconocimiento previo del terreno, no se planifica y entonces todo esto se tiene en cuenta por el tribunal. Aparte, bueno, el menor tenía una dolencia congénita que tenía que haberse tenido en cuenta y que tenéis que tener en cuenta respecto de vuestros acampados, ¿vale? Las patologías que puedan tener de base y como digo, ¿vale? Y la medicación y lo que pueden y no hacer, ¿vale? Sin embargo, bueno, finalmente no entraron en prisión, pero finalizan la noticia de prensa diciendo que habían quedado destrozados los monitores. Entren o no entren en prisión, se han condenado finalmente o no, solo estar sujetos a un proceso de estos, ya os podéis imaginar lo que representa. No debemos temerlo, lo que debemos es estar preparados, formados y tenemos que adoptar todas las medidas previas y de precaución que una vez que se conocen, y para eso estáis haciendo este curso y estáis dando esta formación y se llevan a la práctica, debemos estar muy tranquilos, ¿vale? Vamos a seguir viendo y estoy convencida que os va a dar tranquilidad lo que os voy a ir contando a continuación. ¿Cuál es el papel vuestro como scouter, como monitores en
en una actividad, en cualquier actividad que desarrolléis con los chicos. Bueno, pues vuestra responsabilidad es la misma, dice el Código Civil, que la de un buen padre de familia. Por eso veis al lado a una familia con un padre y una madre. El Código Civil, que es un poco trasnochado, habla de padre, no de diligencia de la madre, pero sí que es cierto que habla luego os contaré qué quiere decir eso de diligencia, ¿vale? Son unos, aquí el Código Civil remite a un estándar de comportamientos socialmente ordinario y como el válido para una determinada situación, ¿no? Entonces, bueno, pues nos dice que tenemos que tener esa responsabilidad que tiene un buen padre de familia, la que se nos exige cuando tenemos a nuestro cargo a los menores. ¿Qué tipo de responsabilidades pesan sobre vosotros? De 3 tipos, ¿vale? Responsabilidad civil, que es la que se genera por los daños que ocasionamos nosotros o nuestros chavales en las actividades que desarrollamos, daños a terceros, rotura de un cristal, nos vamos al pueblo a hacer una actividad y de repente un chaval rompe con una piedra un escaparate de una tienda. Responsabilidad civil. Responsabilidad penal es en la que incurrimos cuando cometemos un delito grave o un delito leve, pero cuando cometemos un delito de los que están tipificados en el Código Penal, ¿vale? Y la ético-profesional es cuando no conocemos o no aplicamos las normas que regulan nuestra actividad y entonces incurrimos en este tipo de responsabilidad. Responsabilidad civil, ¿de qué se responde? Bueno, pues se responde de cualquier daño material o moral que se ocasione a otro, ¿vale? ¿Quién responde? Bueno, pues el que por acción o por omisión, por no adoptar la diligencia debida o por acción, causa el daño. Podemos hablar de una responsabilidad por hecho propio, es el propio monitor el que causa el daño y no los chicos, o responsabilidad por hecho ajeno, cuando son los menores los que causan el daño. ¿Por qué responde el monitor también en este caso? Pues porque el monitor es el que tiene el deber de custodiar y vigilar a las personas que están bajo su guardia, igual que el padre respecto de los menores, ¿vale? Con lo cual la responsabilidad civil sigue este recorrido, o sea, hay una responsabilidad del monitor siempre que se causa un daño y está el chaval está bajo la responsabilidad del scouter, de coordinador, si se trata de daños que se ocasionan por no tener la debida planificación de la actividad de grupo, podría elevarse la responsabilidad al coordinador e incluso se podría elevar a la entidad si faltase alguna documentación, si faltase algún que sea responsabilidad del grupo Scout tener al día, ¿vale? Responsabilidad civil, ¿cuándo? Bueno, pues cuando se genera esta responsabilidad durante el transcurso de nuestras actividades de tiempo libre. Bueno, pues tenemos que saber que somos responsables de los daños que los scouts, de que todos los chavales que tenemos con nosotros puedan ocasionar. ¿Cuándo nos respondemos? Pues como he dicho, cuando se demuestra y demostramos que hemos actuado con la diligencia de un buen padre de familia. ¿Cómo se responde? Pues con una indemnización. La responsabilidad civil, la responsabilidad penal implica privación de libertad, que lo veremos ahora. La responsabilidad civil es una indemnización, hay que indemnizar los daños y perjuicios que hemos ocasionado. Se cuantifican, se valoran y hay que indemnizarlos, ¿vale? Para que haya una responsabilidad civil, no cualquier daño que se ocasione en una actividad de scout va a dar lugar a que tengamos que indemnizar o que se sea responsable civilmente. Tiene que haber un comportamiento que sea dañoso, tirar una piedra a un cristal, una pelea entre niños. Hay cuestiones que no son, hay actuaciones que no son dañosas y por lo tanto se elimina. Estos 3 elementos tienen que darse acumuladamente para que podamos hablar de responsabilidad civil, ¿vale? Vuestra. Un comportamiento dañoso, un daño efectivo, podemos tirar la piedra pero no romper el cristal, con lo cual no habría un daño, y una relación entre el comportamiento dañoso y el daño producido. Cuando además somos responsables, cuando actuamos con culpa o con dolo. Con culpa es cuando no tenemos la diligencia necesaria, cuando no actuamos con la suficiente diligencia. Y una ausencia de diligencia sería la impericia. ¿Qué es la impericia? La impericia es cuando no conocemos, no tenemos los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad que vamos a hacer. Imaginaos que planteáis en un campamento una escalada. Ojo, cualquier actividad que no tenemos que controlar toda la normativa, todas las medidas de seguridad, todo lo que implica esa actividad extra que vamos a hacer en nuestro campamento, que es muy chula, pero tiene unos riesgos y está sujeta a unas normas y a unos conocimientos. Nos van a responsabilizar de ellos si se produce un daño.
tenemos que contar con personal cualificado para esa actividad si no somos nosotros estamos cualificados para desarrollarla, si no tenemos lo que debamos tener, ¿vale? De titulación o de normativa que yo desconozco, pero que estoy convencida que se requiere. Y ojo, que no solo respondemos por los daños que se ocasionan a los menores, sino también a los mayores. Es decir, cualquier daño que se produce en el ejercicio de una actividad es responsabilidad de los monitores de esa actividad y del coordinador de grupo, sean esos daños que se causan a menores o a mayores de edad, ¿vale? Eso es impericia, ¿vale? Tengamos siempre en cuenta que cuando queremos desarrollar actividades extra, submarinismo, escalada, tal, tenemos que tener muy claro que lo hace alguien con la capacidad profesional para hacerlo. Y luego habría un segundo tipo de actitud dolosa para determinar esta responsabilidad, pero claro, esto no se va a dar en nuestro caso casi nunca, por no decir nunca, que es querer hacer un daño. Esto, el dolo requiere, pues eso, la intención de causar el daño con conocimiento y con voluntad. Esto no va a ser el caso salvo supuestos excepcionales. A la hora un juez de determinar la responsabilidad civil va a tener en cuenta varias cuestiones, pues si hay varios que han intervenido en la culpa, si es culpa del monitor pero del chaval, pero si hay varios. Si hay una interrupción del nexo causal, eso quiere decir si hay fuerza mayor, si hay el hecho de un tercero, o sea, que interrumpe ese nexo causal entre lo que hacemos y la consecuencia, pues también se moderará esa responsabilidad. ¿Qué hacemos los grupos de Scout en relación con esta responsabilidad civil? ¿Qué debemos hacer? Como os he dicho, la responsabilidad civil se traduce en la obligación de indemnizar, ¿vale? De pagar un dinero a quien le hemos causado ese daño físico o moral. Bueno, pues lo que se hace es contratar seguros de responsabilidad civil para cubrir esa indemnización, para cubrirla. Entonces, la defensa e indemnización de las posibles eventualidades, pues es lo que cubre el seguro de responsabilidad civil. Hay que atender y tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las coberturas, es decir, qué cubre y qué no cubre, qué hechos cubre y cuáles no el seguro, y también las cantidades, hasta qué límite nos cubre el daño causado, qué cantidades son las que cubre. Lo que está claro es que ningún seguro va a cubrir los siniestros producidos por actos voluntarios del asegurado, y aquí se introducen precisamente voluntarios, no quiere decir que yo quiera un daño, sino que no he sido previsor, no he tenido las precauciones debidas, he sido imprudente o negligente, todo esto no lo cubre el seguro, ¿vale? Porque eso implica una voluntad de no ser, en este sentido, no ser diligente, de no adoptar las normas mínimas que tenemos que adoptar cuando cuando ejercemos nuestra actividad de monitor. Y bueno, los que evidentemente se ocasionan porque tenemos voluntad de hacer un daño, que ya he dicho que esto no se va a dar, con lo cual lo cuento porque hay que contarlo, pero no tiene más relevancia. Y tampoco cubre el seguro de responsabilidad civil, ni la penal ni la profesional. Os he dicho que pesa sobre nosotros 3 tipos de responsabilidades: la civil, la penal y la ético-profesional. Ni la penal ni la profesional la cubre. Como su nombre indica, estos seguros cubren exclusivamente la responsabilidad, los daños ocasionados por responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad penal? Que sería la segunda. Bueno, pues es la obligación que tenemos de responder de nuestros actos personales si son considerados por la ley, por el Código Penal, como delitos, ya sean graves o delitos leves, ¿vale? Lesiones, muerte. Es raro que estos delitos se produzcan, o sea, que haya una intención de delinquir en un grupo scout, de hacer un delito. Sin embargo, la imprudencia temeraria, la imprudencia grave, es considerada delito cuando ocasiona como resultado lesiones o muerte de alguno de nuestros acampados. Entonces, no es que queramos matar a alguien, pero cuando por imprudencia grave o temeraria se llega a ese resultado, pues ya habéis visto que hay una condena por homicidio imprudente en el caso que hemos visto, el primer caso que hemos visto, veremos luego otro. Aquí, bueno, sí que es cierto, me voy a detener un momento para deciros que la integridad del menor es un bien jurídicamente protegido, altamente protegido por la legislación y prioritario para el derecho, y por ese motivo agrava todas las penas en el Código Penal que tengan que ver con la protección de menores. La Federación de Scout Católico de Extremadura, pues en este sentido ha sido, yo creo que pionera, y contamos con un documento aprobado en 2020 para protección de menores en el desarrollo de nuestras actividades, con la responsabilidad penal en
en el Código Penal y la que nos afecta, ¿vale? Requisitos, igual que para la civil, o sea, que haya dolo, que es intención, que hay conocimiento del delito que vamos que se quiere con voluntad causar ese daño, esa actuación, o por imprudencia no se actúa con esa intención, pero hay una divergencia entre el comportamiento que tiene el monitor, el scouter, y la conducta que le hubiera sido exigible, ¿vale? Todo siempre dentro de un orden lógico, ¿vale? Todos entendemos lo que es exigible, lo que se nos pide, lo que es, y dónde están los límites de lo bien hecho y de lo que no lo es, ¿vale? Pues dentro de ese sentido común que utiliza el Código Civil cuando habla de la diligencia de un buen padre de familia, pues nos debemos mover con sentido común y con ese sentido de la diligencia de un buen padre de familia en todos los órdenes, ¿no? A ver, sobre lo que ha dicho Carlos también. Entonces, dentro del concepto de imprudencia hay dos tipos de imprudencia. La imprudencia consciente o con previsión. El scouter o el coordinador reconoce el peligro, pero confía en que no se va a producir. Me voy a hacer una escalada, sé que eso es peligroso, me voy con unos niños muy pequeños, una escalada a lo mejor más arriesgada de la cuenta, pero yo confío en que no va a pasar nada, que nunca pasa nada. Ojo con esto. Se cae el niño, se despeña, no se vienen a adoptar las medidas que se tienen que adoptar porque además están regladas y existe una normativa para ese tipo de actividades y somos culpables de un delito de homicidio o de lesiones graves por imprudencia. Imprudencia inconsciente o sin prevención no solo no se requiere el resultado, sino que ni siquiera se prevé la posibilidad. Aún así, si se debiera haber previsto, si debiéramos haberla tenido en cuenta o haberla valorado, somos también responsables por imprudencia inconsciente. Ni siquiera hemos previsto, ni siquiera hemos pensado, esto puede ser peligroso, pero es que resulta que es una actividad también sujeta a una normativa, es una actividad que teníamos que haber tenido en cuenta, ¿vale? Y no lo hemos hecho. ¿Cómo se responde? De la responsabilidad civil con una indemnización, con dinero, pero en la responsabilidad penal con penas privativas con nuestra libertad o con nuestros derechos. Nos quitan la posibilidad de ser monitores, nos privan de esa posibilidad durante X años, o de ser funcionarios públicos, o de ser, eso son penas privativas de derechos, en las que nos limitan algunos de los derechos que tenemos como ciudadanos por la condena. Y multas, que son las indemnizaciones que van asociadas a esto. Os digo que no lo tengo en las diapositivas, que las acciones penales contra nosotros las pueden ejercer tanto los padres o los tutores de los menores que están acampados o que hacen las actividades con nosotros, esto sería una acusación particular, o las puede ejercer el Estado de oficio, el Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? Cuando hay una denuncia policial, cuando llega a su conocimiento unas actuaciones que puedan ser constitutivas de delitos, el Estado de oficio a través del Ministerio Fiscal nos puede imputar. Vamos a ver el segundo y último ejercicio que os planteo, ¿vale? En esta hora de formación. Es otro caso real, ¿vale? No, también es un supuesto que aconteció. El accidente en Añisclo, ¿vale? Una joven de 15 años muere en un campamento de Añisclo. Dice la noticia de prensa, el titular del juzgado de Boltaña ha imputado a los monitores, el propio grupo Scout, volvemos otra vez a lo mismo, se imputa tanto a los monitores, en este caso no es al coordinador de grupo, que en el otro caso era al director, decía, ahora es al propio grupo Scout, como entidad jurídica por un delito de homicidio imprudente, volvemos al mismo concepto. Se basa principalmente en que carecían de personal cualificado de alta montaña para acompañar al grupo en una excursión nocturna. ¿Vale? Aquí habla la noticia de que tenemos la responsabilidad los monitores en las actividades que desarrollemos de vigilar constantemente a los menores y organizar actividades adecuadas a su nivel, sin que supongan riesgos, con toda la normativa y teniendo en cuenta todo. Os voy a dar algunos datos que no aparecen ahí y que aparecen en la noticia de prensa que tengo delante. Dice, la muerte se produce en 2016, la chica participaba en un campamento itinerante dentro de un grupo compuesto por 27 menores y 3 monitores. Ir tomando nota de los datos que os voy dando para valorar en patrullas qué sentido va a tener esta sentencia, si vuelve a ser condenatoria o si no lo es. 27 monitores, 26 menores y 3 monitores. Dice, cumpliendo con la ratio legal según el auto.
¿vale? De monitores por acampados. El accidente se produjo entrada la noche, aproximadamente a las 22:40, en un paso peligroso de alta montaña. ¿Por qué hacen una ruta en horario nocturno? Bueno, ellos ante las altas temperaturas, cuando llegan a las inmediaciones por donde van a empezar la ruta, hay unas altas temperaturas a mediodía y deciden esperar y iniciar la ruta a media tarde, con lo cual les da horario de noche. Van por un camino que les parece peligroso y preguntan a unos guardias forestales, les preguntan por dónde es la ruta más adecuada para llegar hasta el destino y siguen la ruta que les indican estos guardas forestales. Sin embargo, bueno, pues se les hace de noche y finalmente pues la chica se cae por la noche, se fractura varias partes del cuerpo y muere a las 3 de la madrugada. No pueden llamar al 112 porque no hay cobertura de teléfono móvil y los monitores, dice la noticia de prensa, caminan varias horas hasta poder dar aviso al 112. ¿Vale? He dicho que la chica se despeña en una parte, en un tramo de la ruta que es considerada altamente peligrosa, ¿vale? Por los propios guardias forestales después. Bueno, pues ya tenéis los elementos para valorar si en este caso hay una sentencia o no condenatoria. ¿Vale? Vamos a dejar otros 5 minutejos y... sí, 5 minutejos, son 52, Carlos, si te parece, y nos vemos en 5 minutos para hacer unas conclusiones. Antes de ver la solución del planteamiento y de que me contéis cómo lo habéis visto, os había hablado de 3 tipos de responsabilidades, no quiero, aunque os he hablado de ellas, hablábamos de responsabilidad civil, indemnización, responsabilidad penal, privación de libertad, aunque haya indemnización, y la responsabilidad ético-profesional. ¿Qué nos implica esa responsabilidad? Conocer las normas que regulan nuestra actividad. Este curso, como os decía, es esencial porque vais a conocer muchas de ellas. Hay que conocerlas y aplicarlas, con lo cual factores formativos en este tipo de responsabilidad, informativos como este curso, de toma de decisiones, ¿vale? Adecuadas y luego de organización y preparación de cada una de nuestras actividades y del desarrollo de toda nuestra actividad. Esto es lo que nos obliga como Scouter, ¿vale? El conocer todas estas normas que regulan nuestra actividad. Bueno, y ahora vamos a ver la patrulla Koala, por ejemplo, ¿qué ha considerado en este caso? ¿Qué cree que ha pasado? Empezamos por la Koala y luego si alguien aporta algo más, pues lo vamos sumando. Bueno, esta nos ha costado un poquito más que la otra, no lo teníamos 100% claro, pero no sabemos en qué quedaría la condena porque falta algún dato, pero sí que consideramos que los monitores tenían parte de responsabilidad por falta de planificación en la ruta, por haberse metido en una zona de una dificultad técnica alta, siendo de noche y sin llevar material especializado, y también porque no previeron las altas temperaturas que iban a hacer durante el día y les obligó a tener que hacerlo durante la noche. Entonces, consideramos que voy a dar un dato que no os he dado, perdona Alex. Sí. Llegan a esa hora del mediodía, que es la hora de más calor, porque el autobús en el que viajan es un autobús que no da mucho de sí, entonces ellos no contaban con llegar a esa hora. Es una circunstancia que se les escapa un poco, ¿vale? Llegan y realmente a la hora que llegan se encuentran esa ola de calor. Entonces, ¿creéis que todo debería, vosotros habéis entendido que todo debería haberse planificado de manera que todas esas cuestiones no hubieran ido surgiendo? ¿Entendéis que durante el desarrollo de nuestras actividades no pueden surgir cuestiones que nos obliguen a tomar decisiones? Sí, por supuesto. Y esas decisiones, a veces podemos tener planificada una actividad, pero puede suceder que las cosas no salgan exactamente como teníamos planificadas. Sí, claro. Correcto. Por supuesto. Y en ese caso, ¿cuándo creéis que somos responsables de un resultado de daño y cuándo no? Hombre, quizá aquí la cosa es que más que ser un accidente y tal, quizá nos hemos decantado un poco por ahí por el tema de que has dicho que tenía una dificultad la zona
una dificultad alta y aunque evidentemente fuera algo imprevisto, pues a lo mejor no había que haberse metido por esa zona, pese a que no era algo que Habían tenían consultado, previsto. ¿no? Habían consultado a los guardas forestales para ver qué rutas seguían, dada la hora y Claro. tal. Vale. Bueno, ¿alguien ha pensado, alguna etapa tuya ha pensado algo diferente o todos pensáis que es responsabilidad otra vez de los monitores? No, no es responsabilidad de los monitores, yo creo. Porque Pues, primero, ha habido circunstancias sobrevenidas, que es la que tú has comentado. Ellos tenían una planificación, esa planificación no se pudo llegar a cabo por una circunstancia sobrevenida, que fue el autobús que tal, ellos lo planificaron. Luego, yo creo que sí, actuaron en determinados supuestos con imprudencia, pero en otros con la diligencia que tú nos has dicho, de un buen padre de familia. Al preguntar al guardia, al hacerle caso, de irse por un camino diferente, de tal. Llamaron a Entonces, yo creo emergencias que ahí, también, ¿no? razonablemente, sí que había alguna causa objetiva que decía que ellos habían hecho todo lo posible para que no fuera imprudente, tan Claro. imprudente, ¿no? Avisaron a emergencias, ¿no, Laura? sí, trataron de avisar, pero no había Efectivamente, cobertura entonces, de telefonía, pero claro. trataron de hacerlo. Vale. Claro, con lo cual ya ahí se eximen, ¿no? O sea, ahí los monitores ya... No, no es por el hecho de llamar, porque si tú tienes las conductas Bueno, negligente previa y llamas, ya es tarde. Pero es prestaron- otra actuación más. Claro, pero prestaron también auxilio, estuvieron con la chica, creo que uno de los monitores bajó y estuvo con ella hasta que vino el helicóptero, entonces también, vamos que... No, Hicieron varias cosas, veréis. En este caso, y Perdón. para tranquilizaros, salieron nosotros, absueltos. A ver, cuéntame, Rocío. pero ellos llevaban personas preparadas para poder hacer alta montaña, esa excursión. Mira, en este caso, ellos tienen prevista una ruta, que es una ruta más larga, pero dada la hora a la que empiezan la ruta, le preguntan a los guardias forestales, ¿vale? A los guardias que conocen el terreno y le aconsejan que dada la hora que es, cojan esta otra ruta. Ellos siguen las recomendaciones de los profesionales y siguen esa ruta para llevar a los niños a ese refugio de Cardoso y llegar antes, ¿vale? Efectivamente, aquí hay una serie de tomas de decisiones sobre la marcha de los monitores. Esto es la vida misma. Podemos tener planificado todo, pero van a surgir cuestiones que nos obligan a ser diligentes sobre la marcha, con los conocimientos que tenemos y con la experiencia que tenemos como monitores, tomar decisiones. ¿Vale? Pero es la vida misma, a un profesor le pasa igual y un padre diligente que ya digo que las preguntas que haría un juez para determinar esa diligencia, un buen padre de familia, son preguntas razonables. ¿Qué haría usted? ¿Qué cree que haría el otro? ¿La sociedad que vería? En fin, para determinar esa horquilla de razonabilidad. Pero en este caso, y para nuestra tranquilidad, es que hasta la propia familia pidió el sobreseimiento. Estos monitores llegan tarde a destino por circunstancias que no pueden. Nosotros podemos conocer las circunstancias meteorológicas, pero a lo mejor el momento este de calor imprevisto a esta hora, que nosotros pensábamos llegar antes y hacer la ruta, empezarla antes y parar no sé dónde, ya no podemos. Inician la ruta, preguntan al guarda y esto el juez lo considera una decisión objetivamente responsable o razonable. ¿Vale? El llegar al punto de partida a mediodía, mucho calor y esperan para empezar a andar. Luego, además, dice el juez que pregunta a los guardias forestales en distintos momentos y le advierten de que el camino había una ruta más sencilla o que tuviera un tramo peligroso. Qué mala suerte que en ese tramo peligroso esta chica tiene este problema. ¿Qué concluye el juez? Que no vulneraron las elementales normas de cautela o los deberes de cuidado exigibles y se les absolvió. Por tanto, estemos tranquilos, debemos planificar nuestras actividades, debemos conocer las normas que nos regulan. Una ruta normal no requiere posiblemente nada más que de los preparativos que tenemos siempre de condiciones meteorológicas. En fin, no os voy a contar, el resto del curso os detallarán otra serie de cuestiones aparte que las conoceréis por vuestro actuar, pero teniendo todo eso, esta toma de decisiones, siempre que entren dentro de esa diligencia, tener siempre presente ese concepto. Es muy sencillo y por eso yo creo que no se ha modificado en el Código Civil, porque es muy fácilmente comprensible. ¿Cómo cuida un buen padre de familia a su hijo? Así debemos cuidar nosotros a nuestros acampados y luego ser, por supuesto, profesionales y tener todas las normas, conocer todas las normas que entran en juego, ¿vale? Y con esto... Antes de pasar al turno de preguntas,
Y de dar gracias a Laura, Víctor nos hace una pregunta desde el chat que dice: perdonadme, pero yo no veo la diferencia entre el primer caso y el segundo. Vamos a aclarar la diferencia entre los dos casos. Laura. Vamos a ver, en el primer caso, para empezar, todo esto son sentencias judiciales y por lo tanto podrías tener una opinión completamente contraria a la del juez que finalmente condena. O podrías tener una opinión contraria a la del juez que finalmente absuelve, ¿vale? Es interpretación de las normas que nos... Pero lo que yo veo como diferencia entre una y otra es que en el primer caso no se tienen esas normas, no se tiene esa diligencia de un buen padre de familia. Vamos a lo más sencillo, a lo más básico. Mi hijo está enfermo, tiene una patología de base, toma paracetamol y no lo saco a una ruta en la que ni conozco el recorrido, a pleno calor, en una ola de calor, a no sé cuántos grados que había ese día, hacer 8 kilómetros y encima sin conocer ni siquiera la ruta. Se perdieron varias veces, pero aparte es que había una temperatura, realmente era una ola de calor. Y era un niño que estaba tomando una medicación y con una patología de base que a lo mejor o ni conocían o desatendieron. No solamente ese niño, evidentemente, en aquella ruta se puso malo, no os lo he contado porque no es determinante para el tema del homicidio por imprudencia que condenan, pero se pusieron malos más niños porque evidentemente hacía muchísimo calor, no eran horas de salir, no iban provistos posiblemente de agua y aquello fue un desastre. Este niño que tenía una patología falleció. ¿Se podía haber actuado de otra manera? Yo creo que sí, el juez también lo entendió. Se podía haber previsto que no era una actividad adecuada para un día de ola de calor, a esa hora salir sin unas mínimas... Tampoco se avisó a los servicios de emergencia, cosa que sí sucede en el segundo supuesto práctico, y ni siquiera se avisa a la familia que estaba en las inmediaciones. Eso tampoco creo yo que sea un dato relevante para la condena, pero sí que es cierto que no se avisa a los servicios de emergencia. No sé si con esto justifico suficientemente la diferencia en mi manera de entender entre el primer caso y el segundo, pero yo sí lo veo. Yo sí veo una diferencia entre cómo actúan los monitores en el segundo caso y cómo se actúa en el primero. Pero el segundo caso fue fortuito, todo lo que pasó, ¿no? El autobús, empezando por el autobús que llegaron tarde y que al final fue un cúmulo de circunstancias que efectivamente. Efectivamente. O sea, no fue premeditado ni nada. Y todo fue con la intención y todo fue con las precauciones y las cautelas. Es decir, le pregunto a los profesionales del entorno, llamo al servicio de emergencias, se te cae una niña en la actividad, pues un drama, una lástima, pero ¿es responsabilidad de esos monitores? El juez entendió que no. ¿Alguna otra cuestión que pueda ponerse sobre la mesa? Bueno. Laura, ahora ya sí, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu trabajo en esta sesión. Gracias a todos también por haber hecho hoy un lleno. A vosotros. Total. Gracias, Laura. A vosotros. Gracias también a las patrullas que van animándose a poner su fondo de pantalla, especialmente a la Tencas, los más madrugadores y a la Elefantes, también los lobos ahí en extremis, pero vamos a ir acostumbrándonos ya a crear este ambiente scout que nos hace diferentes de otras muchas entidades de tiempo libre. Así que terminamos dando los gritos de patrulla, lobos. Siguiente. Tencas. Tenca. La tenca. Bueno, vamos animándonos. Koalas. ¡Oh! Elefantes. ¡Hombre! Pues hasta mañana. Hasta mañana a las 8. Mañana. Un abrazo a todos. Hasta Gracias, luego. Laura. Gracias. Encantada. Igualmente. Gracias, adiós. Un placer. Hasta luego a todos. Adiós. Gracias. Adiós.